Nuestro invitado de hoy nace en las minas de Potosí. Se especializa en el ámbito de la sociología, es ya pues especializado no solo por temas de estudio, sino por temas de vida propia y de constante hacer en el ámbito de la gestión cultural. Se considera uno de los impulsores más importantes del movimiento cultural en la década de los 80s en nuestro país, y todo lo que sucedió después prácticamente arribó en la concreción, en la creación, junto con su familia, de digamos, el grupo de títeres, el elenco de títeres, el Huaki, en el año 2002. Ya este año estarían cumpliendo aproximadamente 17 años, y no dejamos de sorprendernos con el trabajo que realiza Grover, y que sin duda alguna nos hace llegar y nos muestra no solo desde la perspectiva del ámbito del títere o desde el ámbito de los niños, de los jóvenes, sino también desde crear ciertas redes que nos parece fundamental cuando hablamos de un movimiento cultural en nuestro país, cuando estamos hablando de diferentes culturas, de diferentes etnias, de miles de idiomas, dialogando, conviviendo al mismo tiempo. Así es que hoy tenemos el gustazo, el privilegio de conversar con un gran gestor. Aprovechamos su llegada hasta la ciudad de La Paz desde Cochabamba para molestarle y robarle estos 45 minutos junto a ustedes, por supuesto, y a través de la doble 88.3. Recuerde que usted escucha Avia Yala Culturas Radio durante los próximos minutos, y que como siempre será un placer que nos escuche y que luego nos vea a través de nuestras redes sociales. Hoy estaremos hablando con un gran invitado. Acompáñeme, así comienza Avia Yala Culturas Radio. Mira callada ese triste desenlace, vida y muerte es el trance de la pasión embriagada. Cuando eso se ocultaba, el popuyo sonreía, porque a sus alas venía una estrella de... Grover, querido, bienvenido, gracias por estar acá, te agradezco mucho. Un gusto estar aquí en las alturas de La Paz después de tanto tiempo. ¿Hace cuánto no venías a La Paz? Vengo con frecuencia, pero por los temas trascendentales, claro, vengo de vez en cuando. La última vez que estuve sería hace como 4 semanas, 3 semanas y media. 3 semanas y media, trabajando y haciendo gestiones. A ver, Grover, tú te especializas y te especializas junto con tu familia, tus hijos, tu esposa, tu compañera de vida, en trabajar y crear imaginación y un mundo hermosísimo para niños, para adultos, pero fundamentalmente para niños, para jóvenes. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Hoy que tienes como que tanta dedicación a crear imaginación, a, digamos, crear un mundo completamente distinto al que están viendo, en la medida en que pueden aparecer personajes que pueden también vivir luego con ellos en su imaginación y convertirse en un personaje que pueden seguir por los valores que profesa. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naces? A ver, yo nazco en el siglo XX, en las minas del norte potosino, en un momento bien importante para, creo, la historia de Bolivia, seguramente. Yo nazco en el 59, había pasado unos añitos de la revolución. Y en las minas era muy fuerte la movida política y cultural, ¿no? Piezas que están aisladas del mundo, y eran realmente unos mundos, eran como que el centro del país. Yeah. A tal punto que a ese lugar llegaban los artistas más importantes que pasaban por Bolivia, sí o sí llegaban a las minas. Llegaban, ¿no?, a las minas. A ver, ¿cómo es un movimiento político y cultural al mismo tiempo visto desde la mirada de un niño? ¿Cómo era? Veía yo masas de gentes, nosotros concentrados en la cancha de fútbol de Yayagua, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó Antonio Aguilar, creo que era un cantante mexicano de rancheras muy famoso en ese tiempo. Yo tendría 4, 3, 5 años. Era muy fuerte la presencia, que si venían bailarines, venían teatristas, el teatro se llenaba. Los trabajadores habían conquistado como derecho tener cultura, entonces teníamos entradas de cine en talonario, sí, entradas para el teatro en talonario, para todo. Entonces era mucha cultura, como parte del salario del obrero. Mi padre era obrero de la mina. Entonces, de la mina. Sí, entonces tenían parte del salario, era un lote de entradas para todos los espectáculos que llegaban allá. Entonces los obreros pagaban su entrada a través de esos lotes, no nos daban gratis. Y era comibol. Claro. Por un lado es esa mirada que tengo, ¿no? Y por otro lado, la efervescencia política, ¿no? Los comunistas que se querían comer a los niños, era una fuerte campaña de la radio Pío 12, que era muy poderosa radio. Después se fue transformando en una radio bien identificada con los intereses de los trabajadores. Pero en ese momento era una guerra entre esa radio y la radio La Voz del Minero. Y se escuchaba las dos campanas, eran las únicas dos campanas que se escuchaba, era lo único que había, no había televisión, no había nada.
y había manifestaciones, ¿no? Y había paros, y había bloqueos, y había... Los paros significaban que Bolivia no recibía plata, porque la plata, el dinero que sostenía el Estado, estaba producido ahí, el estaño, ¿no? Y la principal productora era esa región. Y entonces recuerdo también al menos dos intervenciones militares en esos tiempos, ¿no? Masacres. Yo niño, curioso, ¿qué está pasando? Y pasaban los aviones encima de la casa, y en la casa teníamos contra la pared las balas que solían ametrallar, ¿no? Salíamos a curiosear y nos encontrábamos con muertos, ¿no? Fuerte. De niño ya habías visto muertos. Sí, es duro. Sí. Es duro. Bueno, y de ahí la segunda parte de mi infancia tiene que ver con este hecho precisamente, ¿no? Mi padre, que era un muy buen técnico, viene a La Paz en la idea de buscar alternativas. Y después de unos meses, después de una masacre, vuelve a la casa y nos dice: aquí nos van a matar, tenemos que irnos. Claro. Y nos trae a La Paz. ¿Cuántos eran en la familia? 7 hermanos más papá y mamá. 7 hermanos. ¿Todos hombrecitos? No, somos 4 hombres y 3 mujeres. Y 3 mujeres. ¿Tú eres el de? El del medio, exactamente. Casi siempre todos mis invitados son los del medio. No sé por qué. Los más arropados. No sé por qué tengo esa suerte. Casi todos son del medio. Bueno, eso también marca cierta línea de comportamiento. Vamos a intentar aquí como que descubrirla, ¿no? Porque son elementos importantes. Bueno, tú como el del medio, bebías de los mayores y también te tocaba darle a los más pequeños. ¿Cómo era el Grover hermano niño? Oye, yo fui muy mimado, no por todos, no por mi madre, por mis viejos, por buenito, por mis porque hoy eres muy buenito igual. Oye, creo que por eso, te juro, no sé, unos me dijo muy bonito y algunos me dicen: oye, ¿qué te pasa? Tú eres muy agresivo. No, soy impetuoso, que es otra cosa. No, fui muy mimado, me quisieron mucho, ¿no? Y lo que bebí de mis hermanas fue, creo, el engancharse con el mundo habitual, ¿no? De mis hermanos mayores. Eran muy de música de moda, de ropa de moda, etcétera, etcétera, ¿no? Y me permitieron acercarme a la sociedad desde esa perspectiva, digamos, entre comillas, tradicional. Y con los chicos, como que hubo una ruptura. Creo que yo fui parte de la ruptura de mi familia, ¿no? Porque era una familia súper tradicional, y cuando me tocó a mí entrar en mi adolescencia y encontrarme que el mundo era más allá de mi casa y de mi barrio, tan lindo que era, lo que pasó es que me rebelé, pues, ¿no? Me salía de mi casa, me iba a vivir a otros lados, me metí en política muy fuertemente, ahí comenzamos a beber. ¿Habían contradicciones políticas dentro de la misma familia? Oye, te cuento que... no sé por qué. Tu papá era parte, evidentemente, de un movimiento minero muy fuerte. Era parte de un movimiento minero, pero eran parte, les llamaban los amarillos a mis papás y a mis tíos, sí, porque no eran militantes de la causa obrera. Eran muy buenas personas, muy solidarios, una familia preciosa, pero no comulgaban con las ideas del sindicalismo, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, a uno de mis tíos lo invitaron a un viaje por el norte, ¿no? Y después de tiempo nos dimos cuenta que ese viaje por el norte había sido financiado, había sido una estrategia, ¿no? de los poderes para hacernos antojar con otras sociedades, ¿no? De otras sociedades. Para que muerdan la manzana, exactamente, fruto sí. prohibido, ¿no? Por suerte no sucedió eso. Eran personas de muy buen espíritu, que no eran militares, y después se dieron cuenta que no, que realmente lo que nos correspondía era esto otro. Y entonces mis padres pasaron a formar, apenas llegamos acá, después de las masacres, yo creo que cayeron en cuenta de que éramos los mismos los que caían de un lado, ¿no? Y se dejó desaparecieron esas miradas. Lo que yo hice cuando me tocó fue agudizar esas, ¿no? Porque una cosa es mirar de lejos, otra es que tu hijo desaparezca, ¿no? Y no esté aquí. Claro, y que te toque no el conflicto esté en tu mismo seno familiar, que es distinto a cuando lo ves fuera de casa. Exactamente. ¿No? Es mucho más fácil quizás opinar del conflicto fuera de casa. En el ámbito cultural y político, ¿cómo se daba esa relación entre lo político y lo cultural? Más allá de que evidentemente el talonario para participar de estas puestas en escena era parte del salario, ¿había una relación temática, una relación social, una relación pedagógica entre lo que se hacía en el ámbito cultural y el movimiento político? Oye, te cuento que no, lastimosamente no. En algún lugar de las minas hubo, ¿no?
No, precisamente en estas que eran las más fuertes, llegaban espectáculos, nosotros íbamos a ver espectáculos, eran externos, llegaban películas, íbamos cientos todos los días a mirar películas, ¿no? Llegaban obras de teatro, íbamos cientos. Raúl Salmón, me acuerdo, llegó en algún momento, ¿no? Con toda su propuesta populista, popular, populachera, tuvo N nombres. Llegó, recuerdo en la imagen, ¿no? Las escenas que habían ahí, pero era absolutamente desligado, eran los artistas y era la gente, ¿no? Ahora de las minas salieron algunos deportistas, por ejemplo, ¿no? Que fueron parte de aquí, de los equipos semiprofesionales en esos tiempos, Ferroviario, Municipal, me acuerdo, nunca en las grandes ligas. Salieron mucha gente de radio, ¿no? Al Coco Manto lo ubicas. Claro. El Coco Manto yo lo escuchaba cuando niño. Está medio malito en estos momentos, sí. Ojalá y se mejore pronto. Sí. Entonces salió gente de buen talante, pintores, ahora son protagonistas varios de ellos, ¿no? Que tuvieron sus primeras miradas en esos momentos, pero no había una ligación y no había un arroparse, una entidad que los agrupara, que los impulsara. Estaba desligado en ese momento. Totalmente. ¿No? Era simple espectáculo como pan y circo, ¿no? Exactamente. Como la necesidad de darles divertimento a los trabajadores. Y que estén felices, ¿no? Sí. Genial. Sí, cuando tú decides escaparte de casa, vincularte con elementos más políticos, ¿a qué edad fue eso? No, tarde, yo recuerdo como a los, no sé, 16, 17 años 16, de edad. ¿Eso fue tarde, Grover? Sí. Ya. Yo voy a ver si tu hija se te hubiera ido de la casa a los 16 años. Yo quisiera ver si tú hubieras considerado que era tarde la decisión tomada. Tenía que haberse ido a los 13 años. Mira. Le vas a decir. Cambia la perspectiva, ¿no? Sí, 16 años, claro, es que yo creo que en esa época y en el lugar además donde vivías, como que se te obligaba a madurar antes, por la Claro, ¿no? Claro que sí. Y además cuando yo me encontré con gente que estaba ya militando, ¿no es cierto?, en las ideas que nos condujeron en esos años, habían comenzado a los 6 años, digo, con ideas, con lecturas, con conocimiento, con acercamiento. Claro. Yo tenía pura intuición, claro, ¿no? Hasta ahora tengo mucha intuición, más que academia, ¿no? Que análisis, sí, ¿no? Claro, ¿no? Yo era intuición, y entonces la intuición me llegó tarde. Me encontré con tipos que habían leído 20.000 cosas, estaban mucho más claros que yo y como que indicaban también el camino, ¿no? Ya, según he leído, tu compañera también nació en siglo XX en Potosí. Sí, yo no la conocía, allá no la conocía. La conocía acá. Del siglo XX, ¿no? La conocí acá. Mis padres y los suyos se habían conocido allá, pero la diáspora minera, como la hemos llamado en un momento, nos ha dispersado por todas partes, ¿no? Y ellos también habían llegado, circularon por varios lugares y habían tenido también su casita en Ciudad Satélite del Alto, que eran viviendas mineras en varios sectorcitos. Y no nos conocíamos hasta el 82, si no estoy mal. Ya después, evidentemente, haber pasado toda esta etapa. Claro, yo ya estaba metido en arte y cultura, política, en esas cosas. Me llama la atención porque no siempre uno tiene la suerte de encontrarse con una persona que entienda sus raíces, su origen, de dónde viene, y que en cierta medida logre compartir también tu sueño de vida, tu modo de vida, tu propuesta de vida. Ante una sociedad, ¿no? Sí, oye, eso es increíble y es simpático, y te lo digo aquí, a ver, va a quedar registrado, yo sé, pero con Carmen nos hicimos amigos, profundos amigos, y nos casamos como amigos. ¿Te ubicas? ¿Se casaron como amigos? No, Grover, la diferencia tiene que ver en eso, y con ella lo sabemos desde ese momento, ¿no? Obviamente se fue profundizando porque nuestros objetivos, de vida, ¿no? Los emprendimientos que hemos hecho somos muy grandemente coincidentes, complementarios. Sí. Y entonces es bien difícil que nos separemos, ¿no? Si se trata de amor, seguramente estaríamos hiper separados, si vos quieres, ¿no? Pero se trata de que... Hay un lazo que va más allá de la simple relación entre parejas. Muchísimo más allá, que no siempre nos ha dicho, no, ustedes están cumpliendo una misión en esta vida, y ¿no? Tienen que hacerlo juntos. Tienen que hacerlo juntos. Oye, qué envidia. Y fue lindo, te digo, y encontrarnos con mi comadre, con mi camarada, con mi esposa, fue simpático porque nos encontramos en el trabajo cotidiano, ¿no? Yo, por un lado, con Iván Nogales, naciendo con el teatro, aprendiendo a hacer cosas, ¿no? 79, 80, 81, ¿no? Y impulsando un movimiento cultural en Satélite, y nos habíamos apropiado de la parroquia de Satélite y la convertimos, su anterior templito, que era un depósito, lo convertimos en un teatro, y ahí hacíamos todos nuestros experimentos. Y la que es mi compañera estaba en otro lugar,
del Alto, trabajando con mujeres en un momento crítico de la unidad democrática y popular, ¿no? Claro. Usted ha llegado a los datos de eso, ¿no? Desabastecimiento, etcétera, etcétera. Ella trabajaba con sectores pobres del Faro de Murillo, ¿no? Que en ese tiempo no era como es ahora. Y entonces trabajaba con mujeres solteras, madres solteras y compañía. En situación evidentemente de vulnerabilidad, ¿no? Sin ningún apoyo. Y lo que hacían era recoger piedras del barranco en fila, subirlas a la parte de arriba del Alto y vender piedras. Imagínate ese trabajo que hacían las mujeres. Y mi socia era la que participaba de esta organización. Y vendían esas piedras y con el producto de esas piedras, de la venta de esas piedras, compraban harina, arroz, implementos para sus hijos. y se distribuía en cooperativa. Hacían adobes. ¡Buah! Entonces cuando yo la encontré, digo, ¿qué ondas? ¿Qué es esto? ¿No? Y eran los mismos pensamientos, solo que en otro ámbito de acción. Claro. Y después casi inmediatamente hicimos alianza con ese grupo y complementábamos, hacíamos arte allá, pues íbamos y apoyábamos en el trabajo que hacían, ellos venían y nos mostraban cosas. Era impresionante, ¿no? Wow. Mucho de eso. Impresionante. Venían las instituciones a aprender qué es lo que habíamos hecho nosotros sin saber nada de instituciones. ¿No? Me acuerdo, vinieron a hacer investigaciones, cómo se organiza el campo popular, claro, y ahí cómo entra la comunicación popular. las ONGs a ser parte de su tratamiento de investigación, ¿no? Sí, y aquellas, claro, objeto de estudio. Como objeto de estudio, ¿no? Como el ratoncito del laboratorio. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, Robert, ¿te parece? Dale, pues. Genial. Vamos a hacer la primera pausa, nos hemos ido de una época a otra, yo estoy clara de ello, pero creo que era importante por el hecho de que a veces no solo nos marcan procesos políticos, momentos políticos, sociales, sino también las personas que nos rodean y cómo el paso de estas personas van marcando nuestro accionar para un futuro. Es por ello que hay que ir como que con elipsis, volver, adelantarnos, para un poco hacernos una idea completa de todo lo que ha pasado, evidentemente, durante toda su vida, su desarrollo artístico. Hacemos una pausa en la primera del programa y a la vuelta seguimos hablando con Grover a través de la doble 88.3 en Avia y a la Cultura Social. Seguimos conversando con Grover Loredo y la verdad es que me llama muchísimo la atención que pases de un espacio de infancia tan duro como lo que sucedía en las minas del norte de Potosí, luego te trasladas hacia la ciudad de La Paz, hacia el departamento de La Paz, porque buscas salvar a tu familia, 7 hijos. Grover ya había decidido como que cuál era su camino político, social, su forma de manifestarse ante una sociedad en la que se estaba viviendo de forma muy convulsa. ¿Llegas a la ciudad de La Paz y vives directamente en La Paz o vas directo a la ciudad del Alto? ¿Dónde se asientan? Un año y algo en La Paz. Un año cerquita de la terminal Paz. de buses actual, ¿no? Ya. Y después nos vamos para el Alto. Para el Alto, muy bien. Cuando llegas a La Paz existe un choque, un cambio entre lo que vivías en Potosí, el ambiente de vida, quizás el no suceder mucho o el suceder mucho más de lo que sucedía en La Paz. ¿Cómo fue esa transición? Yo recuerdo una imagen alucinante cuando estábamos llegando medio de noche a La Paz, 60 y comienzos del 67, y bajando en camión con las pequeñas cosas que había en la casa, en Yayagua, siglo XX, ¿no? Y baja la cornisa de la ceja, se da la vuelta el camión y miro la ciudad y era llena de luces. Entonces a mi padre le dijo, papá, es el cielo. Y yo, había muchas luces. Jamás había visto tantas. Me parecía que era la continuidad de las estrellas abajo, ¿no? Esa quedó de por vida esa y cada vez que vuelves a La Paz te encuentras con esa cantidad de luces. Sí. Y vuelvo a mi y vuelves infancia. A vivir ese momento. Y claro, entonces en ese tiempo, chicos de provincia éramos prácticamente, ¿no? Nos recluimos en la casa, hicimos una vida de barrio bien bonita, niños todavía, y no sentíamos nada, íbamos a la escuela, volvíamos. En siglo XX Catavia era como que estaba muy concentrado, ¿no? En 8 cuadras sucedía todo, ¿no? Todo, y todo lo del país se sentía ahí. Acá no, era parte de la vida. La radio, te conectabas por la radio a la sociedad. Allá te conectabas directamente, salías y estaba pasando algo, ¿no? Estaba marchando, había bloqueo, o que sí, había alguna situación. Es como si te hubieras colocado en la periferia del país, prácticamente. Viniendo al centro me puse en la periferia. Y socialmente comenzamos a formar parte de la periferia. Allá éramos parte del centro. Eran actores directos de lo que sucedía en la radio. Aquí éramos anónimos de nada, no existíamos en este lado, ¿no?
Al poco tiempo nos fuimos al Alto porque mis viejos habían tomado la previsión de bastante tiempo antes construir una cooperativa en las minas para tener alguna casita en algún lugar y en algún momento les sirva a nuestros hijos. Claro. Entonces nos entregaron esas viviendas que habían comenzado a ser pagadas varios años antes y nos subimos al Alto y en el Alto llegamos a un páramo abandonado, ¿no? Eran viviendas nuevas, sin muros, sin calles, sin luz, sin agua, sin nada. No, nos estaban entregando las casas y había que construir todo. Y entonces íbamos de excursiones a 3 cuadras de la casa, que es donde del trono, de la casa del trono, 3 cuadras más abajo. Lo que es hoy terminaba el Ciudad Satélite, ¿no? Entonces, hacíamos excursiones a 3 cuadras de esa casa. Y ahí, pero teníamos toda la libertad que no habíamos tenido aquí en la ciudad, ¿no? en la hollada. Claro, todo era nuestro patio era todo el altiplano prácticamente. Y ahí vivían, en las viviendas, cuando llegamos, me acuerdo yo, son 450 viviendas en el sector que me corresponde y donde está también el trono. De las 405 viviendas, no llegábamos seguramente a ser 100 viviendas habitadas. En mi calle, que era una placita, en verdad, habían 6 familias. El resto eran casas vacías. Prácticamente estabas inaugurando tú la ciudad del Alto, ¿no? Esta zona. ¿Cómo era el tema de la formación, Grover? Los colegios, la diferencia entre lo que te contaban en Potosí y lo que sucedía acá en La Paz. ¿Cómo te enfrentabas a ese cambio también? Hoy, ¿sabe? En términos de formación, había una diferencia bien importante a favor de las minas. Yo llegué habiendo acabado el kinder, y llegué acá y estaba calificado para segundo de primaria. Sí, pero ya sabía leer, sabía escribir, sabía varias de las cosas que estaban comenzando a hacer los chicos en primero. Y entonces yo tenía que asistir sí o sí a primero de primaria, pues no había saltos de curso en ese tiempo, pero era oyente, todo ya lo sabía, todo había aprendido en kinder. ¿Y a qué crees que se debe ello? Porque en una zona tan convulsa donde el país prácticamente estaba viviendo y definiendo su futuro, los chicos tenían la obligatoriedad de madurar antes de los que estaban viviendo en la ciudad. Tiene que ver con eso y tiene que ver, creo, con el gran compromiso que han tenido y tienen muchos maestros, ¿no? Para muchos fue un desafío estar en las minas, ¿no? Entonces, ser maestros en un espacio como este, en un momento como este. Exactamente, ¿no? Y de eso han salido bien lindas cosas, ¿no? Muy linda gente que ha sido capaz de jugárselas, ¿no? Por ir y encontrarse con los niños, digamos, ¿no? Y en los niños inculcar una mentalidad, una conciencia. Claro, de lo que estaba pasando. Y en el ámbito cultural, ¿qué pasaba aquí en La Paz? ¿O no pasaba nada? Aquí, recuerdo muy poco de acá, de la ciudad, ¿no? Pero cuando ya estuvimos en el Alto, lo que comenzó a pasar fue el gran boom de la música folclórica. El boom de la música folclórica. ¿Quiénes salían? ¿Quiénes resurgían en ese momento? Los chascas, los coriguairas, los caminantes. Sonaba muy fuerte. Nosotros éramos niños y escuchábamos eso porque era había radio, entonces se escuchaba mucho de aquello. ¿Qué más había? No había nada más que eso, y había un campeonato de fútbol que mi padre lo inauguró. Después había una liga de básquet que mi padre lo inauguró con los amigos, con los chicos del barrio. Más cercano al tema del deporte, digamos. Sí. ¿Y tus hermanos? Había eso, mis hermanos, las fiestas juveniles, ¿no? Yo me escapaba de las fiestas juveniles, ellos hicieron mucha fiesta juvenil, y comenzó a aparecer en el Alto, a los poquitos años, 71, 72 seguramente, el Centro Juvenil Don Bosco, que era un galpón de lata, ¿no? De calamina, ¿no? Y con un espacio inmenso, y entonces vinieron por las casas, que había un centro cultural, que fuéramos a visitarlo, ¿no? Y que si apoyábamos en la construcción nos iban a regalar entradas. Entonces íbamos los domingos, ayudábamos a cavar un huequito para que se plante un poste para luego hacer el alambrado, y entrábamos al cine, ¿no? Entonces después se acabó el alambrado, había que hacer otras, que se limpiaran las piedras. Limpiar las piedras, nos prestaban pelota y nos daban camisetas y jugábamos. Después podíamos entrar a la película. Y se fue formando ahí un grupo lindo. Ahí conocí a los amigos que después fueron mis amigos de por vida, ¿no? En el barrio en primera instancia, en este otro espacio en segunda instancia, ¿no? Yo los miraba, todavía no fui parte de ellos, ¿no? Y los miraba. Me acuerdo, había el grupo, no sé qué se llama, la Nave Óntica se llamaba, ¿no? Una agrupación. Nave Óntica. Sí. Si no estoy mal, Freddy. Varios muchachos que estuvieron trabajando en instituciones. ¿Y en ese momento decides que tu bastión va a ser el movimiento cultural? ¿Cuándo tomas la decisión? ¿Cuándo das el paso? Es increíble esto, porque con los amigos de barrio, nuestro sueño era escapar del Alto. Sí,
es que era vivir en el páramo, era vivir en la soledad, en el frío. Además, a pesar de ser amigos, sentíamos eso, ¿no? Que teníamos que escapar de ahí para vivir mejor. Y entonces nos escapamos hacia la ciudad. Apenas acabamos el colegio, estábamos terminando el colegio, buscábamos cosas aquí en La Hollada. Queríamos ser como los de La Hollada. Nuestro sueño era vivir en Sopocachi. Claro, era el barrio. Y ahí nos encontramos, fue clave en mi vida y en la de algunos compañeros, encontramos con el Huáscar Cajías, hijo, que era un chico que vivía en Sopocachi, salió del colegio alemán, ¿no? De muy buena familia, súper inteligente, que entre cosas y otras nos convenció de que nuestro papel estaba ahí arriba. Ese fue para mí el toque que nos cambió la vida. Su responsabilidad era en la ciudad del Alto. Sí. Y cuando volvimos al Alto con Iván Nogales, comenzamos a hacer cultura en la parroquia. Invadimos la parroquia. Al padre le dijimos, padre, era nuestro amigo, le dijimos, ¿sabes que nosotros no creemos en Dios? Pero creemos en la justicia. Ustedes están con nosotros, digo, tienen todas las puertas abiertas. Entonces participamos en la misa, dando la reflexión política de lo que la Biblia decía para ese día. Dando la reflexión política, es decir, acomodándolo al contexto político de la línea que ustedes defendían. Así es. Entonces teníamos reuniones previas, obviamente se reflexionaba qué tema iba a hablar toda la comunidad en el país, porque son, ¿no? ¿Cierto? Tiene sus capítulos por día, por semana, no sé qué. Entonces nosotros hacíamos la reflexión y nos tocaba una vez al mes que esa nuestra reflexión quedara plasmada en las hojitas dominicales de la Iglesia Católica. Y entonces, todos los fines de semana, en todo caso, uno de nosotros era el que participaba de la homilía, ¿no? Y la reflexión sobre la palabra. ¿Cómo se hacía política sobre la palabra de Dios en un momento como ese, en una Bolivia como en la que estabas viviendo, que ya imagino que era la Bolivia de los finales de los 70, 80? Claro, estamos en la transición de la dictadura de una a otra, ¿no? ¿Cómo hacer política en ese momento? Tiene mucho que ver con la ventaja que tenemos cuando somos adolescentes jóvenes, ¿no es cierto? Estamos madurando y somos muy arriesgados. Entonces estábamos en estado de sitio, en toque de queda, pero la misa era sagrada, se hacía la misa, y nosotros íbamos y hacíamos, entonces nos quedábamos luego detrás del cura. ¿Y lo hacían a través de teatro? Pase todo. Después comenzamos a hacerlo a través de teatro, de música, de títeres. Comenzaron a dibujar, hacíamos nuestro periódico mural, ¿no? La gente comenzaba a concurrir a nuestro espacio, ¿no? Debatíamos, hacíamos homenajes, ¿no? Y comenzábamos a descubrir que había muchas cosas que no conocíamos, pero que eran parte de nuestra intuición y de nuestra sangre. Nos habían sucedido cosas, había gente con la que nos encontrábamos que militaba en las mismas ideas que nosotros, ¿no? Y nos fuimos encontrando y fuimos ahí descubriendo que era posible dialogar con el arte y con la cultura. ¿Tú fuiste parte del movimiento Qatari? No. Del encuentro después en el Alto se fundaron varios movimientos culturales, varios grupos. Sí. ¿Los primeros grupos en los que participaste? No, nosotros entramos a cosas mucho más complicadas. ¿Más complicadas que eso? ¿Dónde se metieron ustedes? Cuéntanos, ya no te preocupes. Claro, además estoy cerquita de la tercera edad, nos metimos a militar en el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Que era fuerte. ¿Con qué edad te metiste a militar en el ejército? 19 años. 19 años. Estabas tarde en tu consideración. Estaba tarde, ¿no? 19 años, un trabajo de estudio, de recuperar ese tiempo perdido. Lo recuperamos ahí adentro, en largas jornadas de estudio, de trabajo, de formación política, de formación física, de resistencia, de aprender tácticas y estrategias militares. ¿Era solo desde la perspectiva política? ¿O también lo hacías militar? Claro, pero solo lo hacías desde ese ámbito. ¿No incluías todavía manifestación artística, cultural? No. Y después se fue matizando la cosa, ¿no? Cuando nos pegaron algunos golpes, y cuando decíamos, sí, es que no podemos estar encerrados en estos lugares o metidos en el monte, cuando la vida está pasando en otra parte, ¿no? Es decir, las cosas están sucediendo en nuestra vida, tenemos que abrirnos. ¿Cómo te abres? No puedes entrar con un discurso militante de ese, solamente. Claro. Había que encontrar mecanismos y entonces el partido nos dio la instrucción de dispersarnos en los barrios. Y ya me tocó, volví a mi barrio, además de todas estas cosas, ¿no? Y ahí el trabajo se convirtió en tenía que ser un trabajo legal, ¿no? Y de ese trabajo legal íbamos encontrando compañeros que se comprometían más y sentías que tenían posibilidades de avanzar más, entonces se hacía una conexión siguiente para que ellos pasaran a militar. Entonces los volvías a ver o ya no los volvías a ver. Claro. A algunos los volvimos a ver después de muchos años, a otros nunca más, ¿no? Porque la vida fue así.
Entonces, en una primera instancia, el ámbito cultural se convirtió como que en una fachada para militar y para dar a conocer todas las convicciones políticas. Ok, muy bien. Vamos a hacer la última pausa. Nos vamos a quedar en esta frase, con esta frase, donde evidentemente la cultura en esta fase de su vida se convierte en una fachada, en un camuflaje muy interesante para dar aquellas ideas en las que se creía políticamente y lo que tenías que hacer evidentemente por parte de tu partido a lo que pertenecías. Hacemos la última pausa y a la vuelta ya estaremos hablando sobre cómo llega Grover a crear Títeres El Huaca, y con toda esta tradición tan fuertemente política, en la medida en que evidentemente el arte y la cultura no están separadas en ninguna instancia del espacio político. Ya regresamos, no se nos vayan. Al ritmo de Chelo Arias, de esta linda propuesta que sin duda alguna nos dejó quimbando, vamos a continuar hablando a través de la 88.3 sobre lo que ya Grover nos adelantaba. Finalizábamos el anterior bloque, que tiene que ver con esta necesidad de utilizar, de aprovecharse de estas manifestaciones culturales que pueden ser disímiles para militar, para seguir militando desde otros espacios. ¿Cuál es la importancia, Grover, de que desde los mismos barrios se gesten movimientos sociales, culturales, que estén dialogando con su contexto político? Y eso va directamente dirigido o como ejemplo fundamental al trabajo que realizó Iván con el tema del movimiento de cultura viva comunitaria, una vez que se entra aquí el bichito a Bolivia, de que es importante también revisar lo que sucede en el ámbito cultural desde los barrios, desde esa perspectiva, ese momento crucial en el que tú estabas viviendo y militando. ¿Cómo funcionaba esa relación? Oye, fue una cosa bien interesante, dado que te decía que no estábamos antojados de venir acá. Y los mandaron a cumplir su trabajo arriba. Pero paralelamente ya estábamos con Iván militando inclusive. La frase que nos quedó es: nosotros queríamos ir al cielo. ¿Por qué no traemos el cielo donde nosotros? ¿No? ¿Y por qué no construimos aquí? ¿No? Esto de lo que nos hemos antojado. Si no nos antojemos de otros, si nosotros somos, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos, si nosotros podemos producir. Y fue la manera en la que vimos, ¿no?, que era posible, ¿no?, seguir disfrutando de la vida, porque la idea es disfrutar de la vida, ¿no? Y cómo vas a tener que viajar en esos tiempos, hasta 1 hora y media de viaje era desde nuestro lugar hasta cualquier lugar del centro de La Paz, ¿no? Y era un rollo, era mucho dinero, no teníamos, ¿no?, mucha gente no tenía. ¿Por qué no lo hacemos en el barrio? Y hacerlo en el barrio estaba significando para nosotros reconectarnos, reencontrarnos con nuestros amigos, con aquellos que cuando niños habíamos jugado fútbol y claro, habíamos estado haciendo juegos infantiles, que la adolescencia y la juventud nos había ido separando. Cuando comenzamos a construir estas pequeñas cositas en ese momento, nos volvimos a encontrar con ellos, ¿no? Porque ya venían jóvenes, querían mirar, ¿no? Ya estaban algunos ya profesionales, no podían aportar no con mi presencia, decían, pero por lo menos compraré mi entrada, entraditas baratas en todo caso, ¿no? Claro. O algunos ya venían con sus hijos, y ahí te dabas cuenta, ¿no?, que era otra dinámica, que podías, ¿no?, paralelamente a este proceso donde cada cual va buscando su individualidad. Las casas ya habían construido sus muros, ¿no? Comenzaban a levantarse algunos castillos, claro, y otros se quedaban ahí nomás, ¿no? Como que comenzaba a aislarse la gente. Claro. Nuestra manera de abrirnos era encontrar un espacio, ¿no?, y construir un espacio y darle vida a ese espacio, para que estos muros se abrieran y, bueno, por lo menos concurrieran a ese lugar y nos pudiéramos encontrar en cosas tan bonitas como es compartir un concierto de música, un recital, un diálogo. Me acuerdo, llegaron las madres de Plaza de Mayo, vinieron muchas mamás. Ponte el 83 habrá sido eso, ¿no? Vinieron muchas mamás, porque la convocatoria le hicimos: oye, ¿por qué no les hablamos a las mamás para que vengan? Porque invitamos a los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces la idea era: los que quieren venir, tienen que venir con su mamá. Entonces vinieron con sus mamás, ¿no? Y la Eve de Bonafini y compañía nos contaron su historia. Y era otra manera, siento yo que era otra manera, que las mamás estaban mirando a sus hijos. Claro. Porque podía ser esa misma historia. Pero te contaban no la historia del dolor, las compañeras de Plaza de Mayo. Te contaban la historia de la esperanza, cómo eran sus hijos. Claro. ¿No? Entonces era: yo quiero tener esos hijos. Yo quiero tener esos hijos. Una circunstancia, al margen de su voluntad, fue lo que les pasó.
pero ellos fueron, ¿no es cierto? Te decían lo mejor porque eran así y leían estas poesías y mire, me dejaron esta canción y esta es su foto y esa es su foto cuando niñito. Te toca las fibras más íntimas, ¿no? Y era ese nuestro papel, creo, claro, ¿no? Conectarnos, hacer que fluyeran otras ideas, no las que te intentaban encajar por de esa manera. Medios. ¿Cuándo se da tu primer encontronazo, digamos, con el títere? Oye, tarde, más tarde de todo, porque claro, cuando Robert nació tarde. Comadre, es que cuando estábamos haciendo todo el movimiento cultural, era súper instrumental, entonces el títere era un muñeco, entonces se manejaba como quisieras, no decía lo que quería, entonces hacías historias súper panfletarias, muy poco artísticas, pero nos servía para acercarnos a la gente. Eso permitía, por ejemplo, que hagamos un show de títeres, venían las guaguas, ahora, a partir de ahora vamos a aprender a sumar y restar, vamos a aprender a tal cosa, vamos a hacer nuestra placita. Y servía para atraer público, sí, ¿no? Sí, eso hacíamos. Y entonces cuando yo me voy físicamente, no, antes. Llega la crisis económica, ¿no? Yo dejo de militar porque tenía que comer, no había quien nos sostenga. Y entré a trabajar en lo que ahora son las financieras populares, ¿sí? Y entonces llegué hasta el grado de gerente, ¿no? Y en un momento me di cuenta que lo que estaba haciendo iba absolutamente contra mis principios, contra todo aquello que había soñado, ¿no? Llegó un momento para que te des cuenta. Yo, gerente, ordenaba y ordené hacer juicios a los que nos debían, porque era la rutina, era el manual. Si llegas a este punto, tienes el juicio. Y después estaban los juicios. Cuando llegaron los resultados, era que había que embargar, ¿no? Entonces iban y embargaban cosas de la gente que nos debía. Y una vez, oye, a ver, yo les acompaño, vamos al embargo. Entonces íbamos una caravana de casi paramilitar, de coches de la policía, ¿no? El coche nuestros guardias privados, jueces, no sé qué cosas, y abogados. Pum, llegamos al lugar, entraban los fiscales, no sé quiénes, y sacaban cosas de la gente. Pues nos debía, tenía que pagarlos. Entonces, cuando vi que estaban sacando colchones de paja, ¿no? Televisores en blanco y negro, anafres, ¿no? Unas estufitas a queroseno antiguas, casi lloro. Entonces, volví a mi casa, le conté a la negra y a mis hijos, y eso no es para nosotros, hemos nacido para hacer infelices a otros, ¿no? Hemos nacido para ser felices nosotros con nosotros. Y ahí redacté mi renuncia. Se querían morir mis jefes porque estaba tirando por la borda toda una carrera. Imagínate, ahorita sería superintendente de bancos, digamos. Entonces salté ganaba mucha plata, buena plata ganaba, ¿no? Salté de ganar eso a nada. Nos fuimos al abismo y en un momento, nos quedamos con un poquito de plata de la liquidación, esas cosas. Con esa plata yo recuperé el tiempo de vida con mis hijos, con el Bayo, con la Ale, y nos dedicamos a viajar y a mirar títeres y a mirar teatro y a viajar a conciertos. Y ahí llegó, y el Chelo nació a los 18 años en mi casa. Decidimos una noche el 15 de julio de 2002, ¿qué hacemos ahora que tenemos $200 para los siguientes 20 años? ¿Qué hacemos? Barajamos alternativas entre chistosas, porque hoy venderemos ropa usada, digamos, ¿no? ¿Qué tal si vendemos hamburguesas? No, ¿sabes qué? Podríamos ser helados. ¿Por qué no hacemos títeres con la negra? ¿Te acuerdas qué hacíamos? Sí. ¿Y cómo es eso? Mis hijos no sabían. Les indicamos un poquito cómo era. El Chelo no sabía. Dijimos, así es, podría hacerse eso. Buscaremos en internet, había algunas fotos. No había YouTube todavía, con la intensidad que hay ahora. Y ya, nos metemos a serios. Esa noche comenzamos a construir nuestros muñecos. Y sacamos del internet una primera cosita para reproducirla. Sin saber nada. Preguntamos, ¿quién sabe? ¿Quién puede enseñarnos? Te buscamos en internet, titiriteros, no existía. Un libro no había, me fui a la biblioteca, no encontré uno. Y dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Y nos metimos a hacer y a caminar por las calles a vender el producto. Entonces, me acuerdo, la primera función, la recaudación fue 5 bolivianos, ¿no? Que no alcanzaban ni siquiera para reponer el pasaje. Pero persistimos y después ya fueron sucediendo, ya, el resto es otra historia. Impresionante lo que me cuentas. En ese año, ese 15 de julio de 2002, ¿pensaste que Títeres Soloaki debería cumplir la función que dejaste atrás cuando la falta de acceso económico un poco te impidió seguir en el ámbito de la militancia de manera más cercana? ¿Cómo se ha gestado desde esa mirada, desde esa construcción de experiencia,
lo que propone Títeres Selbaqui desde el contenido, desde sus obras, desde el público. Sí, yo creo que las ideas más profundas, los sentimientos más profundos continúan y son los que nos han inspirado a hacer esto, ¿no? Con Carmen, cuando barajamos, y claro, con ella ya era posible hablar con más profundidad que con los chicos, eran chicos todavía. Viendo las connotaciones, exactamente veíamos estas cosas, ¿no? Y qué hemos encontrado nosotros para nuestros hijos cuando quisimos formarlos. Tuvimos que muchas cosas inventar, ¿no? O forzar un poco para que les sirviera como en su edad. Y dijimos, claro, los títeres son en verdad el momento en el cual podemos acercarnos a los más chiquititos para los que hay muy pocas alternativas, ¿no? ¿Qué hay? No sé, yo amo nuestra cultura popular, pero ¿qué hay en los prestes o en las entradas folclóricas para los niños? ¿Qué hay en el teatro para los niños? ¿Qué hay en el 23 de marzo para los niños? Y entonces fue nuestra manera de rehumanizarnos, creo, ¿no? Es decir, ¿por qué no les damos un espacio en el cual puedan los chicos vivenciar los sentimientos más diversos? Y los personajes más diversos, personajes más cercanos a ellos, ¿no? Porque tienen ustedes personajes de todo tipo, de toda edad. Sí. Y la cosa es además que rompiéramos el mito de que el títere es para reír, y que el títere es para los niños, y que el títere es tonto. No, el niño es inteligente, el títere tiene que ser inteligente. El títere no es solo para reír, es para llorar también, es para preguntarse, es para suspirar, ¿no? Es para irte con preguntas, no con respuestas, ¿no? El títere no es un espectáculo, ¿no? El títere es una vivencia, un compartir, vas a hablar con él, ¿no? Es fascinante, decir, lo que fuimos descubriendo, y con el tiempo fuimos descubriendo mucho más todavía. Es una manera de estar con la gente, ¿no? Nos hemos resistido mucho a hacer los ONG. Nos han invitado 20.000 veces a hacerlo. Y no, preferimos estar aquí, ¿no? A esta altura del partido. Y lo que sucedió es que lo que habíamos demandado nosotros, esta búsqueda que te dije, ¿no? ¿Dónde encuentro a alguien que me aconseje? ¿Dónde leo un libro? Etcétera. Se fue convirtiendo casi en una misión también. Yo haré el espacio para que otros puedan leer y puedan encontrarse. Y en eso también radica tu gestión cultural, ¿no? El hecho de empezar a lanzar o a gestar redes, conectarte con otros movimientos de otros países, ¿no? Claro que sí. Una cosa de la que estuvimos convencidos toda la vida con la Negra, con Carmen, es que no sabemos lo suficiente o no sabemos nada, ¿no? Entonces siempre que mostramos algo, o siempre que venía alguien por acá, era, oye, enséñanos, ¿no? Mira lo que estamos haciendo, ¿qué le encuentras? ¿Cómo podría hacerlo mejor? Ayúdanos, danos una mano. Hasta ahora que los chicos siguen estudiando, no, esto más quiero, esto otro, esto nos falta. Una reflexión permanente sobre lo que hacemos. Sin duda. Eso, encontrarnos con mucha gente de afuera y encontrarnos con mucha gente de adentro también, que fue lo lindo, ¿no? Esta construcción de la red de Telartes es una cosa de las más lindas que he vivido, mira, en estos casi 40 años de militancia en el movimiento cultural, ¿no? De mucho tiempo hemos logrado coincidir, ¿no? Y no mirarnos como artistas, sino como seres humanos, como gestores. No estoy compitiendo contigo, estamos construyendo. Estamos construyendo juntos. Esa es la parte que me parece fundamental para mi próxima pregunta. En ese sentido del construir juntos, del construir todos para todos, del construir todos una Bolivia distinta, ¿cómo evalúas hoy el cómo está Bolivia, pero fundamentalmente partiendo de cuánto está construyendo el ámbito artístico cultural un país distinto? El ámbito cultural, ¿crees que está arrastrando esta necesidad de también implementar a través de sus puestas en escena esa conexión con la gente, esa conexión con el pueblo, con aquellas partes del pueblo que fueron en algún momento invisibilizados? ¿Cómo ves a la Bolivia de hoy? Una Bolivia que ha venido cambiando, que no es la que te mostraba muertos al salir de tu casa, ¿no? Pero que sí te exige mayor aporte, que te exige reflexión. ¿Cómo lo ves? Hoy yo veo que hay un proceso de maduración, de crecimiento, de consolidación de cultural en nuestro país, ¿no? Por un lado de lo que es la cultura misma, ¿no? Las tradiciones nuestras en todos sus ámbitos creo que se han repotenciado, se han redescubierto. Lastimosamente siento que hay una tendencia a comercializarlos. Ahí me parece fuerte, ¿no? Cuando estamos turisteando todo queremos convertir en turístico, para mí es un riesgo esto, ¿no? Yo siento que es un riesgo. Es un riesgo de convertirlos en productos de museo, ¿no? Entonces están en la sala y hay que mirarlos. Son los indiecitos que bailan. Y no, somos los indios que vivimos así. El baile es parte de nuestra vida. Ahí veo el riesgo, pero ha habido una apertura impresionante.
En el ámbito más del arte, ¿no? De las artes, de las bellas artes, digamos, del arte, llamémosle así, creo que ha habido dos momentos, quién sabe, dos corrientes, ¿no? Yo siento que no ha habido mucha producción, por ejemplo, de teatro, de música, que refleje lo que significó el proceso de cambio en cualquiera de sus momentos, ¿no? Ahora por ahí lo están reflejando más, pero no ha habido el compromiso de las clases medias hacia el proceso, en el arte y la cultura, ¿no? En el arte precisamente, busquemos, que encontramos, encontramos muy poco. Ahora siento más, pero lastimosamente son otros los tiempos, ¿no? Está pasando otras cosas, creo que había un desgaste, creo que hubo un momento de disponibilidad social, la gente estaba dispuesta a todo, a cambiarlo todo y ser parte de ese cambio. Cada vez menos, ¿no? La sociedad se va convirtiendo más bien conservadora, pretende consolidar lo que se ha avanzado. Pero ese cambio también en sí mismo exige reflexión, exige análisis de tu realidad. Hoy se están proponiendo análisis de realidades. Creo que hay núcleos donde se hace análisis de realidad, ¿no? Pero creo que hay un gran cúmulo, una gran porción que no reflexiona. Quiere hacer un producto, quiere venderlo, quiere concursar, quiere ganar, ¿no? Y si para ganar tiene que proponer un tema que le interesa al que está mandando el concurso, va a hablar de ese tema, ¿no? No sé, es su opción. Tú en algún momento decías en una entrevista que el apoyo para el ámbito cultural sigue siendo bajo en nuestro país, pese a todos los movimientos que se han ido gestando. Este año está en proyecto otra propuesta muy interesante que va a salir próximamente, pero tú decías en una entrevista en un festival donde estabas en Cuba, me acuerdo, que también implica cierto apoyo, cierto acompañamiento también de la gestión cultural, ¿no? Sí. Pero en las épocas de las que tú me estás contando y de las que tú vienes, ni remotamente pensaban en un apoyo cultural para revelarse a través de ello, ¿no? No puede ser justificación eso para no comprometerse. Ahora, es cierto, totalmente cierto. Aquella fue la prehistoria, ¿no? Aquella ni remotamente podías pensar que te apoyara, ¿no? Te compraban, quién sabe, no te apoyaban. Ahora hay una visión que te permite pensar y te permite avanzar. El contexto ha cambiado. No podríamos vivir de los títeres si estuviéramos en 1980 o el 85 o el 90. No podríamos vivir de los títeres. Hoy sí puedes hacer. Hoy sí podemos vivir, no porque nos apoye el Estado, sino porque hay condiciones en las que la gente tiene ingresos y esos ingresos hacen que destine un monto a su entrada. Lo que siento es una debilidad tremenda en la institucionalidad cultural, ¿no? Del Estado boliviano, ¿no? En el centro y en las periferias, en el Estado central y en el Estado departamental y en el local. La gestión cultural en Cochabamba, en el municipio, es un desastre, ¿no? Es las cavernas, ¿no? El año pasado ejecutaron el 50% del presupuesto, nosotros muriendo de hambre los artistas, y ellos se dan el lujo de devolver el 50% a que sea, no sé dónde devuelven, no han gastado. A fin de año nos llamaron. Mañana queremos 8 funciones. Durante el año no nos han llamado para nada, a nosotros y a otros. Ahí creo que está la debilidad. Ahora me hablas de Cuba. Yo creo que las primeras cosas que hizo Cuba fue hacer un ministerio y potenciar el arte y la cultura. No sé si en su segundo decreto, una cosa así. Aquí es distinto, esto en Cuba y es otra cosa. Te agradezco mucho, Robert. Muchas gracias. Oye, gracias por el espacio. Por la entrevista. Has pasado de un momento triste a un momento alegre, has pasado de la risa al llanto de manera muy, muy humana, y te agradezco muchísimo por haberte abierto con nosotros. Todo el tiempo hablamos y casi nunca hemos hablado como hoy. Te agradezco un montón. Vos, che, por el espacio, nos encontramos seguro. De verdad, muy bien. Grover nos abrió las puertas de su vida, pero al mismo tiempo hemos accedido a otra de las tantas puertas a las cuales se puede acceder para conocer Bolivia, desde una etapa histórica determinada hasta la que vivimos hoy. Recuerde usted que el arte no es ingenuo, el arte no es gratuito, el arte tiene siempre que enlazar un compromiso con su realidad, con su país, con su gente, y tratar de que esa gente a la cual llegue esa manifestación cada día sea mejor. Quizás no sea la propuesta de todos los artistas, pero sí de cada uno de nosotros como seres humanos, porque esta tierra, este pueblo y este país es de todos, es nuestro. Nos vamos con El Necio, y sin ser necios, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, y regrese el próximo fin de semana, sábado 8 de la mañana, domingo 13 horas, y a través de nuestra página de Facebook con Avia Yala Culturas Radio. Agradecemos al 88.3 y hasta la próxima.
me muero como